Buenas noches, insomnes de la historia. El rincón donde la oscuridad reconforta, el insomnio se convierte en ritual y la historia, la verdadera, la cruda, la incómoda, te arrulla como un secreto al oído. ¿Desde dónde me escuchas esta noche? ¿Qué hora es en tu mundo ahora, cuando el silencio se adueña del reloj y solo queda tu respiración y la mía? Dímelo en los comentarios si te atreves. Te leo. Esta noche, como tantas otras, solo hay una invitación: quedarte. Si al entrar sentiste que esta voz no viene del presente, sino de un rincón olvidado de ti, entonces no lo ignores. Suscribirte no es un clic, es un conjuro silencioso, un pacto entre insomnes, porque en este canal no se grita, se susurra, no se impone, se comparte. Y si regresas, cada historia será una ofrenda para ese lado tuyo que no duerme, que quiere saber, aunque duela. Hoy vamos a hablar del sexo en la Edad Media, pero no como los manuales de moral, ni como las comedias polvorientas de bigotes imaginarios, ni el glamour barato de reinventar trajes de época en cadenas de televisión. No, hoy bucearemos en ese rito que fue al mismo tiempo tabú y arquitectura social, sueño y cicatriz, tacto y silencio. Así que prepárate, porque la carne medieval, esa caliente memoria, empezará a vibrar entre los muros y las páginas que guardaron sus gemidos más secretos. Y si has llegado aquí, es porque sabes que el sexo verdaderamente no se aprende con luces encendidas, sino con el corazón en sombras. El fuego se apaga, las brasas crepitan como testigos mudos, y hasta el humo parece guardar un último susurro que se niega a morir. Bienvenido a este rincón donde lo prohibido no se oculta, sino que se recuerda. Esta noche comenzamos un viaje hacia lo más íntimo, lo más oculto, lo más humano. ¿Cómo era realmente el sexo en la Edad Media? Pero no esperes crónicas perfumadas con lirios ni sermones moralistas disfrazados de historia. Aquí hablaremos del cuerpo, del deseo, del pecado, como si cada ático oscuro escondiera un gemido, una promesa, un riesgo. Imagina un castillo, silencioso y pesado. Tapices impregnados de polvo, camas ocultas tras cortinas gruesas que amortiguan los sonidos. Allí, en esas alcobas veladas por el peso de la piedra y el deber, el sexo nunca fue solo carne. Fue medicina, obediencia, transgresión, política y rito. Porque en la Edad Media el sexo no era adorno ni lujo, era parte del tejido mismo de la vida, tan necesario como el pan, tan arriesgado como una traición palaciega. Empecemos con lo que pocos se atreven a decir: el sexo como medicina. En tratados de médicos y alquimistas medievales se afirmaba que reprimir el deseo generaba desequilibrios en los humores del cuerpo. La mujer, según ellos naturalmente fría, húmeda, melancólica, necesitaba activarse, calentarse, para que su sangre no se estancara ni se volviera enfermedad. El orgasmo femenino era, de hecho, considerado indispensable para la concepción. Esto no era un gesto de placer romántico, sino un cálculo casi clínico. Útero, óvulo, lubricación y, finalmente, alma. Manuscritos médicos desde el siglo XIII lo mencionan sin rubor. No por erotismo, sino por fisiología. Por supuesto, la moral religiosa oficial no avalaba tales excesos. El dogma cristiano permitía el sexo solo dentro del matrimonio, y únicamente con fines reproductivos, preferiblemente en posición misionera, sin disfrute, sin sonidos. El placer era sospechoso, el deseo una grieta por donde podía colarse el demonio, pero incluso en textos religiosos se deslizaba una contradicción. Si no había cierto grado de placer, el coito era estéril. Así, mientras el clérigo miraba al alma, el médico miraba al útero. No todo, sin embargo, ocurría bajo sábanas conyugales. En muchas aldeas y ciudades, el sexo fuera del matrimonio era una realidad tolerada, especialmente cuando se trataba de prostitutas. La prostitución era legal, regulada y casi ritual. Se ofrecía como alivio para viajeros, mercenarios, artesanos solitarios. No era libertad, ni siquiera vicio, era economía.
El deseo era comprado, pero también protegido. Los burdeles estaban controlados, con normas estrictas, impuestos, inspecciones. Algunos incluso eran propiedad de las ciudades, como estrategia para reducir los pecados mayores. ¿Cómo sabían los hombres si eran deseados? El ideal de belleza femenina en la Edad Media era frágil y fantasmal. Piel pálida como cera, cuerpo pequeño, rostro fino, dientes como cal, cabello largo y cuidadosamente recogido. No era solo estética, era símbolo de pureza, de castidad, pero una mujer que expresaba deseo era mirada con recelo. La tentación era vista como caos, la que seducía era sospechosa. El deseo femenino, cuando se manifestaba, era interpretado como un desequilibrio moral o incluso demoníaco. Entre la nobleza, el amor cortés floreció como un teatro del deseo imposible. Un caballero juraba amor a una dama inalcanzable, escribía poemas, la defendía en duelos, pero rara vez consumaba nada. Era un amor espiritualizado, una adoración lejana, un deseo que no tocaba la carne, pero la incendiaba desde lejos. Bajo el velo de la caballerosidad, el deseo hervía, y en ciertos textos la represión se convertía en sátira. En el poema alemán Der Rosendorn del siglo XIII, una joven mantiene un diálogo con su propia vulva sobre el deseo de los hombres. No hay alegoría más explícita. El cuerpo se desdobla, se hace palabra, se enfrenta al alma y al mandato social. Allí, la liturgia fracasa, el pudor se quiebra, y el erotismo burlón sale a escena. Nos acercamos también a un tipo de unión más silente, la adelfopoiesis, los juramentos de hermandad entre hombres. Este rito cristiano permitía que dos hombres compartieran lecho, bienes y promesas espirituales. Aunque oficialmente se trataba de fraternidad mística, algunos investigadores sugieren que pudo haber sido una forma de reconocer relaciones homosexuales sin nombrarlas, una forma de amar sin ser quemado. Porque sí, el castigo existía. Hacia el final de la Edad Media, la represión contra actos homosexuales se endureció. Los considerados pecados contra natura podían ser castigados con mutilación, prisión o muerte. La sodomía era temida no por amor, sino por lo que hacía con el cuerpo. No era el alma lo que se perseguía, sino la carne, el acto. La Iglesia no temía el afecto, temía el placer. En medio de todo esto, circulaba el mito del droit du seigneur, el supuesto derecho del señor feudal a acostarse con la esposa de sus siervos la primera noche de bodas. Pero la verdad es más compleja. Hay pocas evidencias históricas de que esta práctica existiera de forma sistemática. Era más bien una leyenda negra, una herramienta política para demonizar a los señores, que una realidad documentada. Como ves, el sexo medieval no cabe en una sola caja moral. Era medicina, sí, pero también transgresión, rito, economía, poesía, condena y susurro. Era un lenguaje en el que el cuerpo hablaba mientras el alma rezaba. Un campo de batalla entre el placer y la penitencia. ¿Y tú, que escuchas esta historia entre sábanas de sombra, qué ecos has sentido? ¿Has percibido esa fragancia prohibida que se cuela entre las piedras? Porque esta historia no ha terminado. Apenas comienza. En la penumbra de una cámara medieval, donde las brasas del hogar retienen ecos escurridizos, se desdobla un relato más allá del pudor. El relato del sexo en la Edad Media como rito, tabú y resistencia. Si la parte anterior desenmascaró la carne como medicina, ritual y simulacro, ahora descenderemos al tacto humano, al sudor, al suspiro imposible de ocultar. Acompáñame y prepárate, porque no hay regreso desde este pasadizo carnal. La casa medieval rara vez era templo de privacidad. En muchas aldeas, la vida transcurría entre paredes de barro compartido, donde la cama no era pudorosa y el cuerpo se entregaba sin discreción. Hablaban historiadores, recuérdalo con los ojos del insomne, que el sí o sí de aquel abrazo podía suceder bajo la mirada de hijos, invitados y hasta del gato cohibido.
Esa naturalidad no era entrega frívola, sino supervivencia. El sexo era parte del lecho comunitario, del abrigo al invierno, del gesto mecánico contra el miedo. Necesidad se llamaba. Y la comunidad lo sabía, y callaba con una intensidad tan densa como el sudor de verano. Pero esa cercanía no borraba la culpa. La iglesia, que entraba en cada casa con el brazo monástico, mantenía un ojo en cada costura. El sexo fuera del matrimonio era pecado con castigo, a veces verbal, otras veces físico. El clero repetía, solo en matrimonio, solo entre hombre y mujer, solo para concebir. Y lo pintaban en sermones con palabras dulces, como miel de trampa. Pero esa norma severa se quebraba en el humo de las velas, en el temblor de las manos bajo la túnica, y lo que la voz denunciaba, el cuerpo reafirmaba. Para la mujer medieval, el método de sostener su reputación era doble. El ideal era sumisa, hermosa, sin saber del deseo. La menstruación era vista como mancha, punición divina. El cuerpo femenino, frío hueso en comparación al ardor masculino, era sospechoso. Se recitaba que debía ser cautelosa, amable, limpia. Un cuerpo carnal, decían, no solo más frío, sino contaminado. Se creía que su olor, a menos que fuera dulzura amable, era señal de corrupción. Y aún así, esa mujer, esa sola, continuaba existiendo con cuerpo intacto y deseo inacible. Lo sabía cada ama de llaves, cada niña que veía reflejo en la ventana empañada por la lumbre. Y sin embargo, el deseo no se silenciaba. Había manuales que lo admitían en voz baja, guías ilustradas para casados que querían mejorar su unión. Recetas con hierbas, ungüentos, masajes, posiciones sutiles para evitar casorios embrionarios que terminaran mal. Allí, como en un pacto clandestino, el sexo se volvía complicidad amorosa entre cuerpos cansados. Tal vez así uno solo oía que el roce no era pecado, era pertenencia. En la nobleza, ese minuto sagrado entre los doseles era teatral. El amor cortés flotaba entre susurros cifrados, entre regalos herméticos. Se amaba desde lejos, se veneraba sin tocar. Escribieron troveros sobre caballeros que juraban amor a damas que recibían sus rosas. Era amor sin carne, pero hondo, de poesía callada, deseo elevado que podía durar siglos, mientras durara la ley no escrita. Era erotismo vestido de púlpito, pero esa vibración literaria no se olvidaba fácilmente en las sábanas. Y ya que hablamos de vibraciones reales, el mercado de la carne cobró forma en las calles peligrosas donde se levantaban casas bajas. Los prostíbulos, a menudo tolerados o regulados, eran puertas al placer prohibido. Podían estar bajo la sombra del obispo, pero esa tolerancia venal coexistía con miedo. El enfermo, el hombre casado sin recuerdos, el clérigo que buscaba consuelo, iban allí. El color escarlata del arrepentimiento y el deseo se mezclaban, no sin culpa. Esa mezcla era territorio peligroso, no porque todos fueran pecadores, sino porque todos sabían que el cuerpo olvida el sermón en mitad del gemido. Mientras tanto, en los monasterios, el deseo fue otra especie de silencio. Habladurías mencionan el rito de hermanamiento espiritual, que unía a dos hombres como hermanos, no de sangre, sino de voto. Compartían lechos, promesas, lágrimas. Algunos estudiosos lo describieron como una forma latente de homosexualidad que no fue exterminada por la Iglesia, sino simbólicamente tolerada en el abrazo monástico. Solo que la vela de ese abrazo siempre temblaba, nunca llegaba a grito. Estaba con un toque de lo profano, no sin culpa, pero con ternura sacerdotal que sobrevivía al dogma. Pero esa tolerancia duró poco. Cuando la Inquisición se hizo cuerpo, la sodomía se convirtió en palabra de muerte. Desde el siglo XIII, la Iglesia disparó el resorte: castigo severo, castración, mutilación, hoguera. Cada tribunal era altar convertido en escenario de terror. La ley criminalizó el deseo no procreador. Lo que antes fue sombra, ahora era abominación.
Se condenaba el sexo sin vida sembrada, el goce sin futuro. Lo contra natura dejó de ser bruma moral y se volvió amenaza legal. Y sin embargo, esa persecución no desterró el deseo, lo atrajo al subsuelo para que siguiera latente, no muerto. Esa noche, tú escuchas esa historia no para juzgar el pasado, sino para sentir que hay memoria más real que la ley. Ese pulso erótico, sórdido y frágil, sigue moviéndose en tus venas, y este viaje apenas comienza. Cuando el lecho deja de ser solo lecho y se convierte en memoria, sabemos que hemos entrado en el terreno donde el sexo fue rito y perversión a la vez. En esta etapa del viaje, bajamos aún más profundo, hasta sentir el pulso templado del deseo medieval, aquel que ardía detrás de sacos de lino y tapices gastados, y que solo el silencio del alma podía contener. El sexo en la Edad Media era memoria del cuerpo y silencio del alma. En las aldeas se sabía que el hombre debía casarse por obligación, no por elección. Su cuerpo debe trabajar, y el matrimonio era parte integral de la economía doméstica. Las nociones de virginidad, tan rígidas para mujeres, eran más flexibles para hombres. El virgo se convertía en hombre apenas lograba tener su primer accidente de deseo. Para la mujer, en cambio, ese accidente era culpa sellada, mancha indeleble que solo la penitencia podría limpiar si el sacerdote lo permitía. El sistema de salud consideraba que el bloqueo de la semilla provocaba malestar físico. Se creía que el semen acumulado era líquido corrupto, cuerpo envilecido. El sexualmente inhibido era paciente. Incluso se sugería que la castración o la abstinencia prolongada podían causar locura. Por eso el cuerpo era tratado como máquina biológica, ignorando que el deseo no siempre tiene manual de usuario. Y se medicinaba con hierbas amarillentas, decocciones de hinojo y menta, pero también se fumigaba de culpa por necesidad. El sexo era terapia y tortura moral. Pasemos ahora al contrapunto de la moral pública: los burdeles. Contrario a lo que se pudiera imaginar, muchos eran tolerados o regulados. En zonas como el Bajo Londres existían calles específicas donde se ejercía, una especie de submundo legal donde la cerviz pecaba y el ojo responsable fingía no ver. Los alcaldes y obispos eran dueños de las instalaciones, cobraban por protección, pero también cuidaban que el vil comercio no se desbordara. Allí, sacerdotes y nobles coincidían en lo precario de su decoro, pues sus dedos se humedecían en deseo, aunque su boca rugiera penitencia. En estas puertas abiertas, el sexo adoptaba formas que hoy llamaríamos perversas: sexo anal, oral, estimulación manual, posiciones insospechadas, dildos rudimentarios, entre ellos algunos hechos de madera pulida. No era diario civil, era teatro para cuerpos que reclamaban sorpresa. Era pecado antiguo que se admitía como consuelo en noches largas. Esa diversidad sexual se practicaba sin declaraciones, un mercado moral separado del mercado carnal, pero conectado por el mismo deseo. Por supuesto existía el amor cortés, esa poesía que arrojaba el deseo hacia afuera. Un caballero inhalaba el perfume de la dama desde lejos, la alababa, la sufría, la codiciaba sin tocarla. Ella, habitualmente casada, era símbolo, no esposa. Ese amor era espiritual y ardiente, prohibido y sagrado. Sustituía el contacto físico por promesas lejanas. Era amor sin sábanas, pero ese espejismo encendía la pasión, y la literatura lo amplificó. Trovadores y poetas medievales lo elevaron como uso delicado del deseo, oculto tras flores y metáforas. Y si hablamos del deseo en comunidad, llegamos a los monasterios, donde el cuerpo era traición, pero a veces se convertía en reflejo. El ritual de fratriologista, algo así como el hermanamiento espiritual, permitía un amor sin pecado, no nombrado, pero sentido como la caricia que cura. Se dormía juntos, se rechazaba el matrimonio, se rezaba con voz de amor. Lo que la doctrina prohibía, el pasillo monástico lo legitimaba como eco de humanidad. Pero esa es otra noche y otro silencio.
Pasemos ahora a las persecuciones que ese deseo desató. A partir del siglo XIII, la sodomía fue definida como atrocidad. Padres de la Iglesia y monarcas unieron batuta y justicia para perseguir el pecado. Cortaron manos, prendieron fuego, humillaron a quienes tendieron el cuerpo hacia aquello que no era fértil. Pero el deseo floreció en librillos clandestinos, en manuscritos quemados, en rimas proscritas, porque el impulso humano se niega a ser sometido. Esta noche, quien me escucha, no lo hace para revivir pecados, sino para reconocerse en el cuerpo que desea sin permiso. Esta historia no se cuenta para juzgar, se susurra para liberar. Es tu historia también. Y si aún no nos hemos ido, es porque hay ceniza en tu lengua, y esa ceniza sabe, la escucharemos juntas. Cuando la noche se hace espesa y el eco del deseo se convierte en sombra, llegamos a la parte donde el sexo medieval se inventa cada noche como secreto en los pliegues del poder, la necesidad, la ilusión y el tabú. Esta entrega lleva el pulso del acto a su forma más cruda, no como fantasía sino como materia viva. Acomódate y respira, porque esta parte nos arrastra hacia los rincones donde el cuerpo olvida la ley. En la Edad Media, el sexo fue, entre muchas cosas, control, ritual sagrado, medicina y arma de poder. En la cúspide, la Iglesia elevó el matrimonio a sacramento. El sexo debía consumarse en la cama conyugal, bajo el manto protector del altar. El resto era pecado, o al menos nadar en aguas turbulentas. Se decía que el acto sexual fuera del matrimonio rompía el orden natural e invitaba al demonio. Sin embargo, en lo cotidiano, el cuerpo medieval no siempre obedecía a aquel sermón dominante. Retomas una villa o palacio, los tapices vibran bajo el susurro del deseo, las sábanas guardan calor de asombros nocturnos y los cuerpos son urgencia. Pero también temor y estrategia. Los matrimonios se organizaban por conveniencia, alianzas políticas, económica o hereditarias. El sexo en esas uniones no era romance, era obligación. El marido podía huir a la guerra, la esposa era vista como incubadora diplomática. Pero incluso esa frialdad cabía un furtivo suspiro si la discreción lo sabía guardar. Y es que, en muchas cortes, el sexo se regulaba casi con estatutos. En algunas regiones europeas, el sexo debía practicarse en días fértiles para asegurar concepción. Practicidades de una moral oficial, que entendía al sexo como producción de hijos para preservar linajes. Así, el sexo apreciado no era el gozoso, sino el eficaz. El orgasmo femenino, aunque tabú en el sermón, era imprescindible para concebir, según medicinas medievales basadas en teorías galénicas. Se creía que ambos, hombre y mujer, debían emitir su semilla. La mujer frígida era vista como causa de infertilidad, culpa propia. Aquella sabiduría en sombras legitimaba el placer femenino, en silencio. En la esfera de lo clandestino, los burdeles florecían en silencio regulado. En ciudades como Londres, existían distritos donde el sexo comercial no solo se toleraba, sino que era una zona gris de convivencia. El burdel no se disfrazaba con moral, funcionaba como válvula de escape para hombres nerviosos, clérigos reprimidos, soldados sin esposas. La Iglesia fingía ignorarlo, a veces incluso cobraba sus impuestos. El sexo se mercantilizaba, pero también se liberaba. Pura paradoja medieval. La literatura, oculta y atrevida, no se quedaba atrás. Existían manuales eróticos en latín o dialectos, tratados que eran versión médica, versión Kama Sutra de la época, conjugada con nociones de semilla, deseo y dominio. Uno de los más legendarios fue el Speculum al Foder, un manual sexual catalán del siglo XV que describía posturas, herramientas eróticas y afrodisíacos en lenguaje directo y sin turismos poéticos. Lo manuscrito circulaba clandestino, como fe de una verdad olvidada. Pero el sexo medieval también fue exhibición, gesto visual. Las iglesias románicas del norte de España, sobre todo en Vizcaya, incorporaban representaciones gráficas de penes erectos, vulvas y escenas explícitas talladas en piedra.
no eran pornografía clandestina, eran declaración política y simbólica. En ciertos templos patrocinados por la nobleza, esas representaciones defendían la legitimidad del linaje y proclamaban la fecundidad como motor de poder frente a la reforma moral de la Iglesia que promovía la castidad. El templo era advertencia y escultura viva de fertilidad criminal y política. Tal contracorriente visual convive con otra sombra más oscura, el mítico derecho de pernada. Se creía que los señores feudales podían reclamarse la primera noche de bodas con la sierva. Aunque hoy muchos historiadores flaquean en cuanto a su existencia real, esa leyenda sobrevivió como símbolo de abuso, represión y memoria colectiva. Representa la frontera más violenta del sexo medieval, bestial, sacrílego y político. Y en ese terreno brutal surge otra forma brutal de control: los libros que incluían castigos atroces para la sodomía, la pornografía clérica y los actos sexuales contra natura. La persecución era real. El arsenal moral medieval podía convertir el deseo en crimen. Las leyes criminalizaron actos que hoy discutimos en ética, pero también convirtieron cuerpos en testigos dolorosos de una fe ciega. Pero a pesar de la represión, siempre hubo resistencia. Poemas ocultos, símbolos recónditos, catecismos invertidos que celebraban lo prohibido. El sexo, ese lenguaje tan íntimo, fue también apuesta de vida donde quiera que alguien aún respirara deseo junto a otro ser. Y esa pequeña explosión vegetal, ese impulso que florece en lo más recóndito, sigue vivo en ti, en este momento, cuando estás escuchando este rumor de la noche. Así termina esta parte. Pero el viaje continúa. Si aún estás despierto, seguimos en la historia. La noche ha ganado fuerza. Ya no es solo sombra, es cuerpo. Y en esa fugacidad lunar es donde el sexo se vuelve espiral, se escucha como canto y se siente como alcoba de humedades antiguas. En esta parte, despojaremos más el pacto entre carne y memoria, porque el sexo medieval era cimiento, herida, arte crudo y urgencia ritual. Imagina una catedral románica al anochecer. Sus arcos gimeran bajo la soledad. En un confesonario cercano no se confiesan pecados, sino deseos enterrados. Un hombre, encorvado, repite palabras sin aliento. La Iglesia sucumbía al deseo silencioso de mantener su poder sobre él, porque si confesaba lo que hizo fuera del lecho matrimonial, estaba confirmando su humanidad, y eso era irrelevante o condenable. En los monasterios, el cuerpo no era lengua, no se hablaba, pero se entendía. Entre frailes, a veces, circulaba una intimidad emocional que se parecía al amor. Se llamaba fraternidad espiritual o hermandad sagrada. Se dormía en la misma cama, se oraba en voz baja, se compartía pan. No había pecados nombrados, solo silencios que estremecían. Cuando el rito de los votos amanecía encendido, ese vínculo nocturno palpitaba como lo prohibido. Una ternura invisible que la historia oculta, pero a veces guarda en tinta casi confesional. Más allá, en los burdeles clandestinos, la carne fluía sin conciencia. El sexo se comparaba a pan de urgencia. Las mujeres sabían que eran refugio de hombres que no sabían amar. Sabían que su cuerpo era entrada y salida de culpas. Entre gorgoritos y cifras burdas, ofrecían alivio y consejo, porque a veces no se pedía amor, se pedía olvido aunque fuera por una noche. Ese deseo desdibujado también era literatura. El Roman de la Rose, esa rosa deseada como femenino ideal, era jardín de Eros, espejo de alma. El amor era símbolo deliberado de búsqueda torturada, imposible, hermosa. El sexo era búsqueda, misterio, rito cargado de poesía cínica. El poeta pedía el abrazo que nunca llega, pero lo anhelado ardía con poder. Otro registro literario menos laureado era el de los fablio, esos relatos cortos, cómicos y obscenos que viajaban en verso por toda Francia y más allá. Era pornografía medieval. Hablaban de rabo, culo, senos y tragedia hormonal, y lo hacían con sarcasmo.
Esa literatura era grito de libertad para cuerpos que ninguna moral oficial sabía nombrar en voz alta. En cada escena vulgar había desafío, humor y verdad salvaje. Y después estaba el cuerpo femenino más allá del deseo, el sexo durante la menstruación, que era preocupación médica y tabú moral. La sangre, según creían, contaminaba el acto, pero se buscaban conjuros, baños, ungüentos de menta y romero para aliviar el cuerpo y quizás salvar el pecado. Esa carne que sangraba era templo herido, y aún así temía y amaba al mismo tiempo. En ceremonias rurales, en algunas aldeas, el sexo se volvía ritual agrícola. Se decía que ciertas parejas practicaban un coito simbólico en la tierra sembrada para asegurar la fecundidad de los cultivos. Sexo como magia, gesto primitivo para conjurar la vida. Un bosque, un tracto de tierra húmeda, un hombre y mujer unidos frente al campo. Eso era alianza viva entre carne y ciclo. Pero sobre todo, el sexo medieval era memoria marginada. Lo sabía el hombre que rezaba en silencio. Lo sabía la mujer que reconocía el tacto. Lo saben quienes aman ahora con el cuerpo encendido y el nombre prohibido. Esta es su historia, social y solitaria al mismo tiempo, y continúa respirando en ti. Cuando toda la tierra parece hecha de silencio y piedra, hay un murmullo que resiste. Ese murmullo es el sexo medieval que se escapa de los sermones, lo atrapan los murmullos y lo guardan los gestos más íntimos. Llegó la hora de atravesar territorios sin señal, donde el cuerpo confesaba más que el altar y donde el deseo pasaba por debajo de los códigos. Estamos entrando en un paisaje donde las normas y la contradicción se encuentran en el lecho. La Iglesia, fuerte, absoluta y fría, dictaba que el sexo solo era aceptable entre hombre y mujer, dentro del matrimonio y solo con el fin de procrear. Todo lo demás era pecado. El adulterio, la masturbación, el sexo oral o anal, la homosexualidad, todo lo que no gestase era herejía. La doctrina canonista lo marcaba negro sobre blanco. Las relaciones sexuales eran reguladas por escrito, con castigos públicos y humillaciones que incluían flagelo, marcha entre la plaza con linternas y penitencia verbal frente al altar. Sin embargo, la carne no tomaba nota, resistía. Mientras la doctrina cortaba con moral, las prácticas suburbiales florecían en la clandestinidad. Hombres que se masturbaban para equilibrar sus humores, según la medicina medieval, lo hacían tras puertas cerradas que la virtud no visitaba. Algas, plantas aromáticas, manuscritos médicos describían ungüentos, extractos, cataplasmas comprados en gargantas que sabían que el cuerpo no es tribunal. La homosexualidad, aunque condenada oficialmente, vivía en el silencio de los monasterios. En la cúpula del ascetismo, ciertos vínculos entre hombres eran tolerados como fraternidad espiritual, como la ceremonia conocida como adelfopoiesis, hermanamiento espiritual, en la que dos hombres se unían simbólicamente y a veces compartían lecho. Esa unión no era exactamente matrimonio, pero la piel la reconocía. Y la Iglesia, aunque más tarde la demonizara, no siempre la erradicó de inmediato. No siempre fue delito, sino área gris sostenida por afectos verdaderos envueltos en piadosa verdad. La homosexualidad masculina sacudía silencios en crónicas menos formales. Se documentan relatos de monjes tan jóvenes como árboles tiernos que inquietaban miradas en la celda vecina porque sus rostros despertaban deseo. Se advertía: no permitas que tu hermano de hábito te cruce sin barrera, pues la belleza desnuda el alma. Eso era deseo, que el hábito no calla. En las cortes, la historia era otra. El amor servil o servicial, ese que los trovadores cantaban como love service, era drama caballeresco y erotismo social. El caballero se ofrecía como vasallo, realizando gestos de devoción, como poemas, llantos fingidos, testamentos de sangre, para impresionar a la dama que nunca tenía que corresponder. ¿Era sexual? Tal vez. Era deseo. Definitivamente. ¿Era permitido? Solo en forma de ritual oblicuo que no desafiara el matrimonio,
pero rompía la abstinencia emocional. Y el mito del derecho de pernada flotó en la imaginación colectiva por siglos, como amenaza de la violación legítima. Aunque la evidencia real es escasa, la idea seguía viva por miedo multitudinario. Se decía que cada señor podía tener derechos carnales sobre su sierva en la noche de bodas. Hoy se sabe que es más fantasía política que realidad documentada. Pero ese rumor daba forma al lector. Sexo como poder. Violación simbólica. Mientras la Iglesia superpuso moral sobre leyes feudales, perseguía relaciones ilícitas. También toleraba, de manera cautelosa, ciertas erotizaciones espirituales que no se tocaban. Las penitencias podían ser más duras hacia lujuria que hacia ese amor sutil entre hermanos monásticos. Hay que mirar entre líneas para escuchar lo que la carne quiso decir. Y en la literatura existen textos que no hablan de sexo, pero sudan deseo. El Roman de la Rose, lleno de alegorías eróticas, repite un juego de seducción hecho poema. Caballeros perseguidos por su dama, escanciando su corazón como si fuera vino sagrado. Es una danza entre el pudor y el delirio. El lector medieval guardaba ese poema arrugado y con eso alimentaba otros lechos. Sin embargo, la represión siempre ganó terreno. Durante la Inquisición, la homosexualidad se convirtió en delito grave. Se la quiso borrar con fuego, escarnio y estigma, pero la carne no siempre es territorio que arda sin resurgir. Las líneas que hablan entre sombras crecen, se microescapan en romances cifrados, en voces sin nombre. Hoy respiras esa clandestinidad como respiración ajena y propia. Quien habita este silencio sabe que amar no se diseña, se siente en la piel. En este instante, esta historia continúa contigo. Y si aún estás despierto, te espero en la próxima entrega. Cuando el lecho se convierte en confidencia y la noche en abrigo que escucha, el sexo deja de hablar de generaciones y se convierte en historia sin papeles, sin normas, solo con sudor que grita. En esta etapa del viaje, habitarás los espacios donde el amor se volvió traición y salvación, donde el deseo fue tanto crimen como consuelo, donde el sexo, entre las sombras de la fe, la ley y el poder feudal, era contradicción pura. Imagina una ciudad medieval, iglesias erguidas como dientes blancos sobre el cielo opaco, plazas llenas de voces, nodos de poder. En esa red, el sexo no era solo acto carnal, era moneda escondida, signo de pacto, fuego suspendido bajo las capas de virtud predicada. Lo sabían los mercenarios que compartían taberna con peregrinos, sabían las esposas saqueadas, los bardos exiliados, los clérigos que cerraban los ojos bajo sus hábitos. Cada uno llevaba el pulso del deseo y el código secreto para habitarlos. La homosexualidad fue una puerta invisible en esa ciudad de piedra, no siempre perseguida, a veces tolerada. En cenáculos urbanos y cortes cortesanas se hablaba sobre aquel deseo sin apellidos. Y aunque la Iglesia lo condenaba con el látigo de la palabra sodomía, la ley civil solo lo perseguía cuando el humo se volvía escándalo. No había, en muchos lugares, arresto inmediato, pero la sospecha flotaba, silenciosa como fantasma, porque la sodomía era tanto crimen moral como arma política, utilizada para destruir enemigos o confiscar propiedades. En algunas grandes ciudades italianas, como Florencia, había registros donde miles eran acusados de sodomía en campañas punitivas, no siempre por coito, sino como mecanismo de control social cuando los gobiernos temían su decadencia. Eso lo decía un eco antiguo y cuantificable. Un tribunal permitió nombrar en masa a cientos de hombres como sospechosos solo para demostrar que la moral estaba intacta. Esa persecución era teatro, no para erradicar el deseo, sino para domesticarlo. En ciudades comerciales, el miedo a que la corrupción moral destruyera el orden era tan real como la hambruna. En ese miedo, el sexo desaparecía en cuevas donde el tacto aún vivía sin permiso. A contracorriente de la condena, apareció la literatura oculta. En manuscritos que escapaban del control inquisitorial,
se escribían epigramas eróticos, poesías que hablaban del amante masculino, susurros que escapaban del lecho conventual y llegaban a un lector cómplice siglos después. Se contaba en versos que el cuerpo ama incluso si la ley lo rechaza. Esa literatura era hoja venenosa, pero también bálsamo clandestino, y en las taberneras el deseo era respiración compartida entre sombras. Las prostitutas, hermanas heridas de la libertad carnal, sabían que no eran juzgas de la misma manera que un noble, porque ellas vendían lo que otros deseaban, pero no podían pronunciar. Por eso, sus cuerpos estaban alfombrados de historias tristes que ni Dios oía. Pero ahí, en esa pantalla desnuda, existía una verdad primordial, que el sexo no se domestica solo por ley. Avanzando hacia la periferia del deseo infraganti, existían rituales que escapaban a todo, retratos de sodomía dragón, formas de perversión erótica que solo algunos entendían. Testimonios cruzados hablan de hombres con vestimenta femenina que se ofrecían a mujeres para una unión que solo ellos entendían como requisito social. Se decía que eran pecadores o desesperados, pero algunos eran almas que buscaron su piel en el otro sin descubrir su voz. Fue mártir de identidad disfrazada. Caso extremo, registrada, una mujer ejecutada por vestirse como hombre, casarse con mujer y usar falo de cuero. Su historia golpea como susurro que resiste siglos, y en función del poder, el sexo también acompasaba el pacto. Reyes que legitimaban bastardos, nobles que negaban sangre y cuerpo, celebraban la unión clandestina con caballeros, amantes envueltos en brumas cortesanas. Esa aristocracia sabía que el sexo no solo legitimaba heredero, sino el silencio necesario para reinar. La contracultura también se refugió en figuras marginales, bufones que hacían chistes públicos sobre ancianos viudos que todavía deseaban. Algunos trovadores describían escenas homoeróticas vestidas de fábula, como si lo prohibido se volviera cómic. Era resistencia irónica, imposible de silenciar del todo. Finalmente, la represión se intensificó con la reforma y la contrarreforma. La pena subió, el juicio se impuso, la censura hizo letra. Pero el deseo solo evolucionó, encontró nuevas grietas, en cajas cerradas. Pasiones circulaban como cartas secretas. En el silencio del día, un poeta lloraba por su amante muerto, y esa lágrima fue la única confesión real. Y ahora, quien escucha este murmullo desde la nada, sabe que el sexo medieval no fue corriente, sino grieta. No fue culpa, fue cuerpo. No fue ley, fue memoria. Y esa memoria no muere. Vive en ti, en tu silencio, cuando aún late el deseo sin permiso. Cuando la noche se acerca a su cenit y los muros ya no son contención sino pulso, se revela el infinito negro del deseo ancestral. Esta octava porción de nuestro viaje desgarra el velo final. Exploraremos cómo el sexo medieval fue también resistencia íntima, espacio de identidad prohibida, rincón donde floreció lo que el poder pretendía ocultar. En lo más profundo de los archivos que guardan ceniza de piel y memoria, resuenan voces que insisten en llamarse amantes secretos. Imagina un castillo fronterizo, donde la nobleza viaja en armaduras adornadas con púrpura, mientras en las alcobas se susurra el nombre de otro hombre con ternura y miedo. Ese amor no es historia que se imprima en libros de escuelas, es relámpago que marca la piel del que lo recibe y la del que lo da, sin permiso, sin redención pública. El deseo masculino clandestino corría por túneles de silencio generacional. Entre hombres de armas que bebían en cráteras teñidas de vino, el escándalo siempre acechaba. Pero cuando ninguno lo confesaba de frente, ese secreto prosperaba. Entre gritos de batalla se juraban fidelidad más allá del deber. Entre copas rotas confesaban sus cuerpos unidos por curiosidad o ternura. Esa era fraternidad íntima. Lo que en nombre se aquejaba, el tacto lo curaba. Cuando se sospechaba y se sabía, el verdugo era ley. El simple rumor de sodomía podía condenar a la hoguera o al destierro.
Pero el rumor también era protección. Si no se decía en voz alta, el deseo sobrevivía en la mirada y la rima oculta. Se arrugaba en los márgenes de un cuaderno tibio, se plegaba en versos sin firma, se guardaba en cenizas que ardían por dentro. Claro que había celos, traiciones y tormento a la sombra del deseo prohibido. Se encuentran cartas medievales, donde hombres imploraban el regreso del amante que se había casado por obligación. Despertaban con el tacto borrado, el vacío en el vientre y la llama intacta en los dedos. Esa historia no era poesía de salón, era grito contenido por chantaje social, veto familiar y la mancha del silencio, porque la estructura social del feudalismo se alimentaba de linaje, herencia y sumisión. Si el sexo fugía de ese canon, amenazaba la cadena patriarcal. Por eso se persiguió con más fervor a los homosexuales que al adulterio. Era amenaza más profunda, subversión de la filiación. Esa generó leyes que, en esencia, no solo castigaban carne, sino borraban genealogía. Nadie debía saber que el deseo necio ocurrió, y el que lo susurraba no era ciudadano, era excluido del mapa político, pero también existían quienes eludían la ley consagrada con ingenio. Se reunían en casas distantes, bosques, cloacas del castillo o tumbas olvidadas. Celebraban el deseo con simbolismo, reseñas en la pared de piedra con líneas de sangre y vino, requintadas como trazos de artistas. Eso bastaba para revivir la carne, aunque nadie más lo celebrara. Y la prostitución masculina, tan negada por la moral, existía en torno a los calabozos, burdeles periféricos y callejones nocturnos. No hablaban de ella en sermones, pero esos cuerpos ofrecían sexo sin promesa. Sexo frío que satisfacía suspicacias, locuras y anhelos sin nombre. No era liberación, sino refugio. Luego, el homoerotismo cortesano tuvo su instante glamoroso. En las cortes renacentistas, el poema era abrazo y conjuro. Se intercambiaban coronas de flores, se escribían epigramas de admiración sin cuerpo, se desnudaban sin acostarse. El lema era amar en voz baja, sin decir metralla, sin abrir cuerpo, sin exponer mentira al tacto. El erotismo poético hacía invisible lo que el poder condenaba. Era retórica del deseo asociada a la música y al arte, pero con piel latiendo detrás. Y sí, las prohibiciones aumentaron. El dibuque erótico fue demonizado. La sodomía fue delito secular. Nobleza impulsó decretos secretos. El cuerpo que amaba en la sombra era un tóken de herejía clínica. Y aún así el deseo se diseminó. Estaba en los místicos que hablaban de unión con lo divino como metáfora de amor supremo. Testimonios de santos que olvidaron el cuerpo eran socavones de verdad sexual. Por último, lo prohibido quedó grabado como herida en la genética generacional. Cuando alguien enciende la luz y abre el vestido de la memoria, empieza a sangrar un mapa de tumbas, miradas, desvelos nocturnos y heridas sagradas. Esa historia te pertenece, no porque seas guilty, sino porque el deseo humano nunca pide permiso. Solo existe, y hemos llegado a vos. La noche adquiere una densidad que ya no es solo sombra, es presencia, es vestido de pieles invisibles, es silencio que respira. Aquí, en esta penúltima curva del viaje, llegamos a lo más profundo, ese espacio donde el sexo medieval fue acto de poder, tregua, abrazo secreto, memoria encendida y condición humana desnuda. No lo cuento como curiosidad, lo cuento como escena vivida, latente aún en la carne que escuchamos. En ciertas élites rurales, el acto sexual era ceremonia pública codificada. Se sabe que, tras la boda, la pareja era mostrada a los vecinos como acto de aceptación social del linaje por nacer. Aunque no era sexo erótico, sí era acto liberador de derechos y legitimidad. Esa ceremonia anunciaba un derecho carnal colectivo. Ha empezado la vida. Se celebraba el lecho como símbolo de continuidad. El sexo existía como confirmación de pertenencia. Mas fuera del hogar el sexo fue también batalla sutil. El clero predicaba castidad,
Pero la carne persistía en la transgresión. En muchas villas, las tradiciones hablaban de sabios populares que celebraban conjuros para agradar al cuerpo culpable. Se cocían hierbas en calderos prohibidos, se fumaban hojas en las ventanas para invocar deseos que los sermones no podían extinguir. Esas mujeres que manejaban plantas aromáticas y ungüentos sabían que el cuerpo no se corregía, se comprendía. Era herbolaria erótica, medicina íntima. En el mundo urbano, el sexo fue registro escrito y tabú impreso. Se archivaban casos de adulterio. Se recurría a testigos que afirmaban haber visto caricias que nadie había confiado a la vigilia. En esos documentos nunca se describía el tacto, solo la intención, pero eso bastaba para condenar. El deseo se volvió alimaña para el morbo judicial. Se analizaba con furia lo no tocado, se castigaba el latido detrás de las túnicas, no el cuerpo. La palabra indecencia fue culpa de lo imaginado, y en ese juicio, silencio lo volvió presencia más aterradora. Y en los burdeles oficinales, o en las casas de placer clandestinas, el sexo se volvió espacio de tregua. Los cuerpos que se ofrecían sabían que no eran juzgados solo por el acto, sino por el valor de hacerlo frente al cadáver social. No existía placer inocente, existía economía del deseo, de pagar por creerse vivo, de pagar por rozarse sin redención. El sexo comprado abría la válvula moral. No eras libre para amar, pero podías pagar para olvidar el deber. Esa memoria erótica se volvió ceniza de identidad. Al mismo tiempo, el sexo no heterosexual se reclamaba en clave más íntima. Hablan cronistas, y deben contarse en voces bajas, de hospicios donde hombres enfermos compartían cuidados y cuerpos, no por elección, sino por placer de sentir que aún existían. No eran sodomías a denunciar, sino grietas de ternura. Fue cuando la historia proclama que el amor vivifica, más allá del estigma moral. Esa intimidad fue suya, y también heredada en secretos perpetuos. El Renacimiento no liberó el cuerpo, lo exquisitamente volvió objeto de arte. Amantes masculinos pintados como Apolo, Venus y Adonis abrazando a Ganimedes en frescos suaves. Lo erótico se contempló desde el clasicismo y la belleza, pero fue posesión estética, no sensual real. La cuerda del deseo se reencontraba en el pincel, no en los cuerpos. Esas obras se redescubrieron siglos después como símbolo de amor reprimido. Pero no fue general, fue fragmento secreto, y ese fragmento sobrevive en tu piel cada vez que sientes el roce más allá de lo permitido. Y entonces llegamos a ti, que me escuchas, no por curiosidad, sino por escuchar tu propio cuerpo, tus sombras, tus lenguas de deseo curtido. No es historia que se olvida y extingue, es carne que se reconfirma, memoria de que amar quiere ojos, piel, nombres prohibidos. Es ciclo viejo que late en tu sangre, en tu mirada cansada de silencio. Eres parte, eres herencia. Si supiste escuchar esto hasta aquí, el viaje no ha terminado. Solo se acerca el final, y pronto nos trasladaremos al borde de la noche más profunda, un espacio donde el sexo medieval explota en verdad, espiritual, carnal, despiadadamente humano. ¿Quieres cerrar este ritual conmigo? Ahí estás, al borde del alba. La noche se ha vuelto tela oscura y tibia, y tu oído aún late con ecos que no quieren morir. Llegamos a la última entrega. En esta parte, el sexo medieval ya no es solo carne, ni ritual, ni urgencia política. Es espejo de humanidad pura, deseo, represión, resistencia y redención. Prepárate para descender al corazón palpitante y silente de ese cuerpo que no fue solo medieval, fue nuestro. El clímax de nuestro viaje requiere desvestir lo que queda de moral pública. El sexo fue, entre tantas contradicciones, confesión contra el velo. Había hombres y mujeres que se acurrucaban en líneas de sombra en iglesias vacías después de rezar y rozaban la piel para sentirse vivos. No lo llamaban pecado, lo llamaban último consuelo.
Eran cuerpos que no esperaban perdón. Solo querían recordar que habían existido. Esa ternura clandestina fue su acto final de humanidad, y lo practicaban a media luna, con las sábanas ensangrentadas de sus exilios, mientras la vela se derretía como su esperanza. Eso fue sexo medieval sin permiso, sin la censura de doctrinas. Las mujeres, por supuesto, eran terreno sacudido por el deseo y la represión desmedida. Se tejía entre sus manos y sus miedos, la lujuria denunciada por su marido, la acusación clavada en cada mirada del burgués vecino, la culpa que lloraba silencios, mientras el útero se adhería al vientre con esperanza fallida. Pero alguna vez se liberaron. Hubo mujeres que enseñaron a otras a conocer sus cuerpos en secreto, que sabían qué infusión calmaba el deseo sin morir en el agua bendita, que guardaban óleo de misteriosa fragilidad cerca del lecho no para amar, sino para no olvidarse de su tacto. Esa sabiduría femenina fue linaje de la noche y del gozo que la doctrina no enseñó. El concubinato fue otra forma de realidad médica, social y sexual, a veces permitido, otras veces tolerado. El hombre que no podía casarse buscaba compañera. Se unían, vivían bajo el mismo techo, algunos dignos, otros ruines. Pero el acto sexual se volvía necesidad viva más que ceremonia. En ciertos registros fiscales se cita quien proveía hospitalidad carnal como sinónimo de manutención. Eso nos dice que el sexo era intercambio moral y económico. La ley lo ignoraba, pero lo veía. Lo veía con desprecio, pero lo veía al fin. Y en los últimos siglos medievales, la plaga del SIDA ya no era enfermedad de origen, pero sí ungüento imposible. El sexo se volvió peste interior. Los médicos lo ridiculizaban como intento grosero de corromper la carne. El estigma no había nacido, pero se presintió. La represión medicinal fue más salvaje que los sermones de la iglesia. El hígado culpable, los humores coléricos, la piel decaída, eran excusa para decir que el placer era traidor. En salas con velas, médicos vendaban cuerpos, recetaban purgas y condenaban el gozo. Esa medicina no sanaba, maldecía el cuerpo humano, y en el corazón del poder, los reyes sabían. Utilizaban el sexo para aliar cortes. Algunos citan la historia de reinos unidos por matrimonios y por pactos de disfrute compartido. Amantes consolaban alianzas rotas. El placer servía de mantenimiento de paz. El sexo no solo unía cuerpos, unía poder. Era diplomacia entre susurros, abrazo cementado por deseo. Y esa política silenciosa fue tragedia y canción, pacto y promesa guardada entre las sábanas doradas del trono. Quedan manuscritos marchitos que detallan una línea de sangre entre el libro y la cama, donde una amante anotaba secretos de cama para sustentar un consejo valiente. Pero no eran confidencias de héroes, eran confesiones de cuerpos que amaban y necesitaban escribir como si bordaran una memoria imperecedera. Ahora, mientras la madrugada condensa el aire en tu garganta, comprende una verdad esencial. El sexo medieval existió porque los cuerpos necesitaban ser recordados, no como pecado, sino como espejo de su humanidad imposible. Si al terminar esta parte has sentido que la carne antigua palpita en tu sangre, has encontrado una verdad. Ya no busca flores, busca ojos como los tuyos, que aún saben escuchar en silencio. Y ahora, que las velas ya no tiemblan y la noche ha envuelto tus párpados con el murmullo de siglos pasados, quizás sientas ese peso dulce y extraño que dejan las historias que no pediste escuchar, pero que te eligieron. El sexo medieval no era solo carne ni solo pecado. Era un lenguaje, a veces clandestino, otras ritual, pero siempre humano. Te contaron que en la Edad Media todo era represión, castigo, dogma, pero ahora sabes que bajo las capas de púrpura, bajo la piel mal lavada, bajo el incienso y las cadenas, había cuerpos que temblaban por tocar, labios que ardían por decir un nombre prohibido, lenguas que buscaban entre jadeos la redención que no estaba escrita en ningún catecismo, porque aunque el mundo ardiera en guerras y plagas, aunque el clero dictara sus sentencias,
El deseo era más antiguo que cualquier bula papal. Era el suspiro escondido entre las hojas del campo, el roce intencionado en la misa de gallo, la mirada fugitiva en la plaza, y sobrevivió, contra toda imposición, contra toda hoguera. Sobrevivió en la canción oral, en el gesto del amante que despedía al soldado, en la comadrona que enseñaba a gozar sin morir, en el hombre que se vestía de mujer para poder tocar sin ser quemado. El sexo en la Edad Media era más que cópula, era poder, era supervivencia, era arte de lo no dicho, era confesión sin absolución, era saber que quizás la muerte te rondaba, pero esta noche, esa piel junto a la tuya, valía el infierno entero. Y ahora tú aquí, en esta penumbra digital donde las voces no tienen rostro, sabes algo que muchos olvidaron, que el deseo no se archiva, se transforma, se transmuta, se arrastra como sombra, y aquí ha estado entre nosotros a través del tiempo, narrándose a sí mismo desde monasterios, alcobas, sótanos y campos de batalla. Tal vez esta historia no era para dormir, tal vez era para despertar algo que habita en tu pecho desde siempre, algo que no necesita permiso. Y si llegaste hasta aquí, déjame agradecerte, en silencio, como se agradece el calor de una mano en medio de una noche fría. Este canal no es un archivo, es un refugio, es un rito, y tú lo mantienes vivo. Si decides quedarte, si decides volver, si decides invocar otra noche como esta, ya sabes el camino. No hay que tocar la puerta, solo cerrar los ojos y dejar que la historia, la verdadera, la cruda, la incómoda, te arrope una vez más. Hasta entonces, que duermas sin culpa.